Mientras la atención del público global era convenientemente desviada por el drama geopolítico teatral del ultimátum de Greg Greenland y el sabotaje submarino de alta intensidad de la separación atlántica, una señal mucho más sutil, pero infinitamente más trascendental, se emitía desde el mismísimo lecho de roca del sistema financiero mundial. Fue una señal tan tenue que los algoritmos apenas la registraron, y sin embargo tan profunda que congeló la sangre en las venas de los operadores de divisas más veteranos de Wall Street. Ocurrió el viernes 23 de enero de 2026, aproximadamente a las 10:00 de la mañana, hora del este. Las mesas de trading de los grandes bancos de dinero, JP Morgan en Manhattan, Goldman Sachs en 200 West Street y la mesa de divisas de Citigroup en Londres, vibraban con el ruido habitual de una sesión de viernes. Caos controlado, voces cruzadas, pantallas parpadeando, el pulso normal de un sistema que finge estabilidad, y entonces sonaron los teléfonos rojos. Esas no son líneas comunes, no son teléfonos de oficina, son circuitos dedicados, canales directos, el tipo de línea que solo existe para una razón, cuando alguien que no suele llamar, llama. Del otro lado estaba el Banco de la Reserva Federal de Nueva York. ¿La Fed? Sí. Específicamente, la mesa de operaciones de mercado abierto. La pregunta que hicieron los funcionarios fue simple, casi banal en su forma. ¿Cuál es tu precio actual para dólares estadounidenses / yenes? Para alguien que no sabe cómo funciona este juego, suena como una consulta rutinaria. Suena como un burócrata verificando un dato. Pero en el póker de alto riesgo y alta paranoia de la banca central, esto tiene un nombre, y ese nombre es rate check. Y no es rutinario, nunca lo es. La Fed de Nueva York no necesita llamar a un dealer para conocer el precio. Tienen terminales, tienen feeds directos, tienen el dato al milisegundo, hasta decimales que la mayoría ni sabe leer. No llaman para obtener información, llaman para enviar un mensaje. Un rate check es el equivalente diplomático de cargar una escopeta en una habitación oscura. Es una señal cinética, es un código universal, no escrito, entre bancos centrales y dealers primarios. La intervención podría ser inminente. Significa que la Reserva Federal está midiendo la profundidad de liquidez, no por curiosidad, sino porque se está preparando para actuar. Se está preparando para entrar con tamaño, para vender dólares, para aplastar el tipo de cambio. Para entender lo que implica esa llamada, hay que quitar capas, porque el mercado global de divisas no es un mercado libre, como te lo han contado. Es una alucinación gestionada. El valor del dólar estadounidense, la moneda de reserva del planeta, se sostiene con un equilibrio delicado entre confianza, diferenciales de tasas y el acuerdo silencioso de naciones aliadas que entienden que el sistema debe seguir funcionando, aunque sea artificial. Pero a veces ese equilibrio se rompe, a veces el dólar deja de ser el pegamento del sistema y se convierte en un arma que amenaza con destruir lo mismo que fue diseñado para sostener. Estamos en uno de esos momentos. El índice del dólar, el DXY, lleva meses empujando al alza, asfixiando a la economía global. Ha triturado al yen japonés, ha destrozado al euro, ha vuelto menos competitivas las exportaciones de Estados Unidos y ha vuelto cada vez más impagable la deuda estadounidense. La señal del viernes fue exactamente eso, la señal de que la paciencia de los arquitectos se agotó. Dejaron de observar. Ahora están listos para actuar. Esto no es un simulacro. La última vez que vimos un nivel de señalización tan específico y tan coordinado no fue durante el desplome del COVID en 2020. No fue durante la crisis financiera de 2008. Para encontrar un paralelo histórico, hay que volver 40 años atrás. Hay que volver al 22 de septiembre de 1985. Hay que volver al Acuerdo del Plaza. En 1985, el mundo financiero enfrentaba condiciones casi idénticas, al borde del colapso. El dólar era demasiado fuerte. Estaba destruyendo la competitividad industrial de Estados Unidos. Estaba aplastando a economías endeudadas en dólares. En Washington, los gritos proteccionistas eran ensordecedores. El Congreso amenazaba con aranceles para salvar empleos. ¿Te suena? Debería. Es el mismo guión que estamos leyendo hoy. Entonces, ¿qué hicieron en 1985? Los ministros de finanzas de las 5 potencias dominantes de la época, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania Occidental y Japón, se reunieron en completo secreto en el Hotel Plaza de Nueva York. No hubo comunicados previos, no hubo debates públicos, no hubo votaciones.
Fue una reunión cerrada entre arquitectos del sistema, conscientes de que el edificio estaba a punto de colapsar si no intervenían. En esa habitación se tomó una decisión extrema, una decisión que, en circunstancias normales, habría sido impensable. Acordaron matar al dólar, acordaron coordinar a sus bancos centrales para vender dólares de forma masiva y comprar yenes y marcos alemanes hasta forzar una devaluación significativa. No un ajuste menor, no una corrección técnica, una caída deliberada y sostenida del valor de la moneda de reserva mundial, y funcionó. Durante los 2 años siguientes, el dólar perdió aproximadamente el 50% de su valor frente a las principales divisas. La economía estadounidense recuperó competitividad, las exportaciones se abarataron, el mercado bursátil subió con fuerza en términos nominales, y el sistema ganó tiempo. Pero el costo fue enorme. El poder adquisitivo de los ahorristas estadounidenses se desplomó. Viajar, importar bienes, consumir productos extranjeros se volvió dramáticamente más caro. Y como efecto colateral, Japón entró en una burbuja financiera e inmobiliaria tan grande que cuando explotó arrastró al país a décadas de estancamiento. Ahora mira el año 2026. Un dólar excesivamente fuerte. Un déficit comercial que supera el $1 billón. Una deuda soberana que ya no puede refinanciarse sin dolor. Un yen colapsando que amenaza con desestabilizar el mercado de bonos asiático. Tensiones políticas crecientes, discursos sobre reindustrialización, quejas sobre desequilibrios globales. Las similitudes no son sutiles, son inquietantes. La llamada del viernes no fue simplemente para evitar que el yen cruce un nivel técnico. Fue el primer paso operativo de algo mucho más grande, el primer movimiento real de lo que muchos ya llaman, en voz baja, Plaza 2.0. Antes de que ocurra una intervención directa, siempre hay una fase previa, la fase 1, el jawboning, la manipulación verbal, el cambio gradual del discurso oficial. En 1985, antes de vender un solo dólar, los funcionarios dejaron de hablar de un dólar fuerte como objetivo nacional. Comenzaron a hablar de desequilibrios globales, de injusticias comerciales, de industrias nacionales dañadas por la fortaleza de la moneda. Hoy escuchamos exactamente el mismo lenguaje. Aranceles selectivos, acusaciones de manipulación cambiaria, enfoque constante en el déficit comercial, discursos sobre proteger al trabajador local. Nada de esto ocurre por accidente. Es preparación psicológica. Es el mercado siendo condicionado para aceptar lo que viene después. La verificación de tasas del viernes marca el paso de las palabras a la amenaza implícita. Ya no es retórica política. Es señalización directa al mercado. Es decirle a los operadores, estamos mirando y estamos listos. Después viene la fase 2, el shock. En 1985, cuando los bancos centrales actuaron, no lo hicieron de forma gradual. Entraron todos juntos, vendieron dólares al mismo tiempo. El impacto fue inmediato. El dólar cayó más de un 4% en un solo día. Operaciones que durante años habían sido consideradas seguras se volvieron letales en cuestión de horas. El trade ganador se convirtió en el trade viuda. Fondos enteros quedaron destruidos por estar del lado equivocado del movimiento. Eso es exactamente lo que el mercado teme ahora. Un anuncio coordinado, un comunicado conjunto, una apertura de mercado con el dólar desplomándose de golpe. No una caída lenta, sino una revalorización forzada, violenta, imposible de ignorar. Ese tipo de movimiento desencadena liquidaciones en cadena. Hedge funds, corporaciones multinacionales, bancos centrales secundarios, todos intentando salir al mismo tiempo. Y cuando eso ocurre, el control se vuelve frágil. Y entonces llega la fase 3, la caída gestionada. La fase 3 es la parte que casi nadie entiende mientras está ocurriendo, porque no es ruidosa, no es caótica, es silenciosa, técnica y prolongada. Después del shock inicial, los bancos centrales no se retiran. Hacen exactamente lo contrario. Se quedan, vigilan, intervienen de forma constante para impedir que el dólar se recupere. Cada rebote es vendido, cada intento de fortalecimiento es neutralizado, se establece un techo invisible. El mensaje es claro, el dólar no puede subir. Eso fue exactamente lo que ocurrió entre 1985 y 1987. El dólar cayó de 260 yenes a 130 yenes. Perdió la mitad de su valor.
Frente al marco alemán ocurrió lo mismo. Para el ahorrista estadounidense fue una amputación silenciosa del poder adquisitivo. Todo lo externo se volvió el doble de caro. El salario rendía menos. El ahorro se evaporaba sin que nadie tocara formalmente los números de la cuenta. Pero al mismo tiempo, los activos subían, las acciones subían, los índices marcaban máximos. Parecía prosperidad, pero era una ilusión nominal. El mercado no subía porque la economía fuera más fuerte, sino porque la unidad de medida, el dólar, valía menos. El numerador se ajustaba porque el denominador se deterioraba. Ese es el mecanismo real de la transferencia de riqueza. El Estado se salva licuando su deuda. El sector exportador se vuelve competitivo. Las grandes corporaciones industriales respiran, pero la clase media paga el precio en forma de inflación importada. Electrónica, energía, alimentos, todo se encarece. No es un error del sistema, es el diseño. Y esa es exactamente la decisión que se está tomando otra vez. El dólar es demasiado fuerte para sostener una deuda de 36 billones. Los intereses se han convertido en la mayor partida del presupuesto. A tasas actuales, el pago anual de intereses se acerca peligrosamente a cifras que superan el gasto militar y social combinados. Matemáticamente, el sistema no cierra. No hay 4 salidas, hay 3. Austeridad extrema, políticamente imposible. Default duro, geopolíticamente suicida. Default blando mediante devaluación, históricamente inevitable. Por eso el dólar debe caer. No porque quieran hacerlo, sino porque no tienen otra opción. Una devaluación coordinada permite licuar la deuda sin declararlo oficialmente. Permite exportar inflación, permite ganar tiempo y permite además rescatar silenciosamente al sistema bancario inundándolo de liquidez, elevando los precios de los activos y cerrando agujeros en los balances. Es una operación de supervivencia sistémica, pero cada vez que se hace, alguien paga el costo. Y ese alguien es el que mantiene su riqueza en efectivo, en bonos largos o en promesas denominadas en una moneda que está siendo sacrificada. Por eso la pregunta clave ya no es ¿qué va a pasar? Eso ya está en marcha. La pregunta es ¿de qué lado estás? Porque en un escenario de devaluación controlada, ahorrar es perder. Mantener efectivo es derretir capital. Confiar en que esta vez será diferente es ignorar 5.000 años de historia monetaria. En estos entornos sobreviven los propietarios, no los ahorristas, los que entienden que cuando el sistema decide salvarse a sí mismo, lo hace a costa del valor del dinero. El aviso ya se dio, la llamada ocurrió, la señal fue enviada. El rate check de la Reserva Federal de Nueva York no fue una curiosidad técnica, fue la sirena previa al movimiento, el susurro antes del estruendo. El sistema eligió sacrificar la moneda para salvar al soberano. Y cuando eso ocurre, no hay refugio en la ignorancia. Esto es, detrás del mercado, el protocolo está activo. Fin de la lección.